Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver la tarea que tenemos en el aula virtual y que lleva por título Tarea 1, Tema 1, Tablas de datos y representaciones gráficas. La tarea se cerró con fecha 5 de octubre y trata sobre aquellos datos de la combinación ganadora del euro millón. Aquí tenemos una tabla ya más o menos preparada con los datos originales, donde no hemos tocado absolutamente nada. Hay una imagen que podéis ver aquí por si alguien no conoce el funcionamiento del juego. En un bloque principal de 50 números hay que marcar 5 y en un bloque inferior de estrellas hay que marcar 2 estrellas del total de esas 12. Los datos que nos da el problema pues, son los distintos números de las combinaciones ganadoras del sorteo del euromillón entre el año 2004 y el año 2022, así como de las estrellas. Nuestro objetivo, en primer lugar, es construir una tabla de frecuencias para cada uno de esos dos bloques de datos. En primer lugar, de la combinación ganadora y, en segundo lugar, haremos lo mismo para las estrellas. Si nos vamos a la tarea, efectivamente, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es indicar cuál es la característica a estudiar y de qué tipo es. La característica a estudiar es pues, el resultado de la combinación ganadora del sorteo del euromillón. Esa característica es numérica. Cuando nosotros preguntamos cuál ha sido tu combinación ganadora, nos dan a cambio una serie de números, por tanto estamos ante una variable y esos números son valores enteros sin decimales, es una variable de tipo discreto. El rango de esa variable también lo conocemos. En el caso de la combinación ganadora, el rango varía desde 1 hasta 50 y en el caso de las estrellas, el rango de variación va desde el número 1 hasta el número 12. El total de datos que tenemos es difícil de manejar. Si nos vamos a la parte inferior, pues podemos hacer una prueba inicial para averiguar, pues, por curiosidad, cuántos datos tenemos. Eso lo podemos hacer mediante la función contar. Escribimos igual a contar, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de todos los datos de la combinación ganadora, cerramos paréntesis y tenemos un total de 7.825 datos de los 5 números de la combinación ganadora, más otros tantos de los números de las estrellas. Son demasiados datos para gestionarlos y lo primero que vamos a hacer es construir esas tablas de frecuencias que nos piden. Vamos a empezar por los de la combinación ganadora. Sabemos que la combinación ganadora, este bloque de números que tenemos aquí, va desde el 1 hasta el 50, por tanto lo que podemos hacer es generar aquí una columna con los números del 1 al 50. Escribimos 1, arrastramos y generamos una serie de relleno hasta el número 50. A partir de ahí vamos a pedirle a Excel que calcule las frecuencias absolutas. Hay hasta un total de 3 formas de calcular las frecuencias absolutas. Vamos a empezar, y no sigo ningún orden concreto, con las dos que hemos comentado ya en clase. La función frecuencia. La función frecuencia es una función de Excel de tipo matricial que tiene su particularidad. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango de salida. Seleccionamos el rango completo de datos que queremos que Excel calcule por nosotros. Se trata de las frecuencias absolutas y en fórmulas, insertar función, escribimos la función frecuencia. Una vez que la encuentra, la ejecutamos, le damos a aceptar y aparecen dos campos. En primer lugar nos pide el campo de datos. Nos vamos a la zona donde están los datos de la combinación ganadora y seleccionamos todo el rango de datos. No hace falta en la función frecuencia darle a F4 para anclar ese rango. No es necesario, no se le da
a F4. Hay un segundo campo que dice grupos, donde lo que tenemos que hacer es seleccionar el rango entero de los posibles valores que puede tomar la combinación ganadora. Es decir, la columna que hemos puesto aquí de valores de X o Y, desde el primer dato hasta el último. Una vez que hemos rellenado estos dos campos, es muy importante no darle al botón aceptar, porque lo que hay que hacer es una combinación de teclas de la siguiente forma. Pulsamos la tecla control, a continuación mayúscula y por último la tecla enter. Una vez que hemos hecho esto, pues directamente Excel nos calcula la columna completa, donde vamos a pedirle en primer lugar que sume todas las frecuencias absolutas, y aquí obtenemos el total de datos que hemos calculado al principio con la función contar, y que efectivamente son 7.825 datos. A partir de ahí, una de las cosas que nos pide el enunciado es que completemos la tabla con el resto de columnas. Antes de hacerlo, vamos a probar con la función contar.si. De nuevo, en la función contar.si tenemos los valores de la variable, es decir, los números del 1 al 50, y en la columna de frecuencias absolutas nos situamos en la celda donde queremos obtener la primera de ellas, y ahí ejecutamos la función contar.si. Vamos a insertar función, escribimos contar, ejecutamos la función contar.si y aparece esta ventana con dos campos. En el campo rango vamos a seleccionar de nuevo el rango donde están todas las combinaciones ganadoras y le damos a F4 para anclarlo. En el campo criterio tenemos que hacer clic con el ratón donde está el primer valor de la variable, es decir, la celda donde está el valor 1. A continuación, no hay más que darle a Enter, arrastramos hacia abajo y ya tenemos resuelto el problema. Vamos a decirle que sume los datos de nuevo y efectivamente pues obtenemos exactamente el mismo resultado. Hay una tercera posibilidad que no es del todo interesante, pero que se puede utilizar. Consiste en la función histograma de un módulo especial que incluye Excel, que se llama análisis de datos. En Excel nos vamos al menú datos y a la derecha del todo en la cinta nos encontramos con análisis de datos. Si ejecutamos este comando, aquí aparecen una serie de funciones específicas para el análisis de datos y entre ellas nos encontramos con la función histograma. A priori no tiene mucho sentido porque no estamos agrupando los datos en intervalos y el histograma es una representación gráfica típica de datos agrupados en intervalos. No obstante, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, donde hemos puesto el valor 1, que consiste en que al tener lugar el sorteo del euromillón salga el 1, podemos considerar que eso forma parte del intervalo 0,1, 0 abierto por la izquierda y 1 cerrado por la derecha. 2 se corresponde con el intervalo 1,2, donde el 1 está abierto por la izquierda y el 2 cerrado por la derecha. Bueno, el caso es que podemos ejecutar esta función histograma, donde pues, nos pide una serie de campos. Voy a vaciarlos. Al ejecutar la función histograma, pues aparecen aquí una serie de campos. Rango de entrada. El rango de entrada, como siempre, es el rango donde están los valores que queremos ordenar. Rango de clases. Vamos hacia arriba y en el campo rango de clases vamos a escribir algo parecido a lo que hacíamos con la función frecuencia. Vamos a seleccionar entera la columna donde tenemos los valores de la variable. Dado que aquí de momento no están, pues podemos seleccionarlos de aquí. Se trata de elegir este rango completo desde el 1 hasta el 50. Rango de salida, lo que nos está preguntando ahí Esther es dónde queremos que nos haga los cálculos. Vamos a pedirle que haga los cálculos pues a partir de esta celda donde yo he puesto aquí X o Y. A partir de ahí no tenemos más que darle a aceptar
Y efectivamente este nos calcula los datos con la frecuencia de cada uno de los valores. Lo hace de una manera un tanto peculiar. A los valores de la variable que nosotros hemos llamado x sub y, él lo llama clase porque interpreta que son intervalos, pero bueno, en este caso son valores. A la segunda columna la llama frecuencia, son las frecuencias absolutas, y también nos calcula una columna que se llama porcentaje acumulado, que se corresponde con la columna de las F mayúsculas y porcentuales. Bueno, en principio, pues esta columna no la necesitamos, la voy a eliminar. También voy a eliminar este rango de aquí. Y efectivamente comprobamos que los datos son correctos. Aquí ha generado una última fila que ha llamado i mayor que, pues pensando que hay un último intervalo de valores mayores que 50. Está vacío, ahí no hay absolutamente nada. Y bueno, pues es otra posibilidad que tenemos abierta. Tal vez de las tres posibilidades, pues esta es la menos interesante. Sumamos la columna para comprobar que efectivamente salen 7.825 y ya tendríamos el problema resuelto. Utilicemos la función frecuencia, la función contar puntos i o la función histograma. Ya tenemos generadas nuestras dos primeras columnas. La columna de los valores, x sub i, y la columna de las frecuencias absolutas, n sub i. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Lo que nos pide la tarea. La tarea nos pide que una vez que hayamos hecho eso, completemos la tabla. Bueno, pues vamos a completar la tabla y después habrá que repetir todo esto trabajando en lugar de con los números de la combinación ganadora, con los números de las estrellas. Volvemos a Excel y lo que vamos a hacer es despejar un poco esta zona para poder hacer los cálculos. Hemos despejado la zona, y hemos también preparado las cabeceras de las columnas con sus correspondientes nombres. Tenemos las dos primeras columnas ya cumplimentadas y hay que calcular la F pequeña porcentual, la N grande, F mayúscula y F mayúscula en porcentaje. La frecuencia relativa porcentual nos va a dar el porcentaje de veces que aparece cada uno de los 50 números. Lo cual nos lleva aquí a plantearnos una pregunta que se relaciona con el tema 4 de probabilidad, concretamente con el concepto de probabilidad clásica o a priori. La cuestión es, a priori, ¿podríamos establecer cuál es la probabilidad que tiene de ocurrir cada uno de los 50 números de la combinación ganadora? ¿El 5 es más probable que el 7? ¿El 7 es más probable que el 8? ¿O todos más o menos tienen la misma probabilidad de ocurrir? Según el concepto de probabilidad clásica o a priori, cabe esperar que si este experimento es aleatorio, la probabilidad de cada uno de los 50 números sea igual al número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Dicho de otra forma, intuitivamente, si hay 50 números, pues cada uno tiene una probabilidad de ocurrir de 1 partido por 50, es decir, del 2%. En teoría, cada uno de esos 50 números, pues más o menos estimamos una probabilidad de ocurrencia del 2%. Este es el concepto de probabilidad clásica. Hay otro concepto que también se ha visto en el tema 4 de probabilidad frecuentista, que dice algo así como que la probabilidad de ocurrencia de un suceso es igual al límite al que tiende su frecuencia relativa de aparición cuando el número de repeticiones del experimento tiende a infinito. En este caso no tenemos un número infinito de repeticiones de los sorteos del euromillón, pero sí que es cierto que tenemos bastantes. Desde el año 2004 hasta el año 2022 tenemos 8.000 y pico números correspondientes a toda esa serie de combinaciones. Por tanto, aproximadamente, tal vez podríamos esperar una frecuencia relativa para cada uno de los 50 números del 2%, con lo cual pues no habría un número más probable que otro y eso despejaría las posibles sospechas acerca de la legalidad o limpieza de este sorteo. Veamos qué dicen los datos. Vamos a calcular la frecuencia relativa común y corriente, que se obtiene como cociente entre la frecuencia absoluta y el total de observaciones.
nos situamos en la celda donde está la primera, hacemos clic donde está la primera frecuencia absoluta y la dividimos por el total de observaciones. Puesto que el denominador siempre va a ser el mismo, le damos a F4, aceptamos y aquí, bueno, pues ya nos sale en porcentaje, se lo voy a quitar el porcentaje para que salga en términos unitarios. Arrastramos hacia abajo y si todo está bien, la suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1 y ya más o menos vemos por los valores lo que estamos obteniendo. Vamos a calcularlas en porcentaje. Para calcularlas en porcentaje no hay más que repetir la columna y multiplicarla por 100 o en Excel pues le damos al símbolo de porcentaje y fijaos el resultado que hemos obtenido. Aproximadamente cada uno de los 50 números tiene una frecuencia relativa de aparición del 2%, lo cual encaja perfectamente con la noción de probabilidad, tanto la clásica como la frecuentista. Este 2%, obviamente, si incrementamos el número de decimales, pues encontramos con que es aproximado. Sí que parece que hay unos números que, aunque sea mínimamente, pues tienen mayor frecuencia de aparición. Vamos a calcular también las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Para calcular las frecuencias absolutas acumuladas, la n mayúscula su i, pues solamente tenemos que situarnos en la celda donde está la primera, le decimos igual a y marcamos la celda donde está la primera frecuencia absoluta. Obtenemos la segunda frecuencia absoluta acumulada haciendo igual a la que hay arriba más la segunda frecuencia absoluta y a partir de ahí no tenemos más que arrastrar. Si todo está bien, la última frecuencia absoluta acumulada será igual al total de observaciones. Estos dos datos deben siempre coincidir. Obtenemos ahora la frecuencia relativa acumulada, la F mayúscula su i, que es igual al cociente de cada una de las n mayúsculas su i, dividida por el total de observaciones. Hacemos clic donde está el total de observaciones, le damos a F4 porque el denominador siempre va a ser el mismo y arrastramos hacia abajo. Esta columna es también bastante habitual expresarla en porcentaje, no tenemos más que copiarla y multiplicarla por 100. Le damos al símbolo de porcentaje y ya la tenemos calculada. Por tanto, ¿cuál es la probabilidad de que en el sorteo del euromillón salga un número menor o igual que 20? La probabilidad de que salga un número menor o igual que 20 nos la da, dentro de la fila donde está el valor 20, nos la da el valor de su frecuencia relativa acumulada porcentual, 40,3%. El 40,3% de las observaciones son un número menor o igual que 20. Bueno, esto ahora tendríamos también que repetirlo con los números correspondientes a las estrellas. Vamos a preparar la tabla directamente, pues como es repetir, pues vamos directamente a dar la solución que se obtendría, ya en forma de tabla. El resultado en forma de tabla, pues ya lo tenemos aquí. Para los datos de estrellas hemos puesto nosotros a mano los valores del 1 al 12, hemos calculado las frecuencias absolutas con la función contar puntos i o con la función frecuencia, y a partir de ahí hemos completado la tabla. Fijaos en la columna de frecuencia relativa porcentual, puesto que son 12 números, pues más o menos el porcentaje de veces que se repite cada uno de ellos debería ser más o menos constante, ¿no? En torno a pues un valor equivalente al resultado de 1 dividido por 12. Es decir, un 8,3, 8,5%. Hay un número que llama bastante la atención, que es el número 12, la estrella número 12, que tiene un porcentaje de repetición del 3%. Es el que menos, la estrella que menos veces ha aparecido históricamente a lo largo
del sorteo. Bueno, pues ahora, en función de esta información, el problema continúa pidiéndonos lo siguiente. Quiere que propongamos un euromillón compuesto por los siguientes números y estrellas. Números, los dos más frecuentes, los dos menos frecuentes y la mediana. Vamos a empezar por ahí. Quiero los dos números que más veces se repiten, los dos números que menos veces se repiten y el número mediano. Lo primero que vamos a hacer es calcular la mediana. Lo vamos a hacer para la combinación ganadora. Recordemos que para calcular la mediana, en el primer paso, la primera columna debe estar ordenada de menor a mayor. Y efectivamente está ordenada de menor a mayor. En el siguiente paso, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular n mayúscula partido por 2, por lo que es igual el 50% de n. Vamos a ir aquí abajo a hacer los cálculos. Vamos a calcular el 50% del total de observaciones, 3.912,5. Este valor, 3.912,5, lo buscamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Aquí, en esta columna, buscamos 3.912,5. Obviamente no está. La primera por encima de ese valor es 3.958, que nos lleva al número 25. Luego, si no hay ningún error en los cálculos de la tabla, ya tenemos que la mediana es 25. La mediana es 25. Nos pide también que elijamos los dos números más frecuentes y los dos números menos frecuentes. Bueno, eso es tan sencillo como ordenar la tabla completa a partir de las frecuencias relativas de aparición. Seleccionamos el rango completo de la tabla, y por cierto, vamos a quitar los colores, seleccionamos el rango completo de la tabla y nos vamos al menú Datos, quitamos esto de aquí. La última fila no la seleccionamos, donde están los totales, sino que seleccionamos, incluidas las cabeceras con los títulos, hacia abajo hasta justo donde tenemos la fila con los totales. Nos vamos al menú Datos, comando Ordenar. Vamos a decirle que lo ordene por la columna donde están las n minúsculas suite y que lo haga pues, de menor a mayor. Vale, no me deja porque dice que es parte de una matriz. No me deja porque me he quedado con la tabla donde las frecuencias absolutas acumuladas las he calculado, como podéis ver aquí en la barra de fórmulas, con la función frecuencia. Entonces, al intentar ejecutar el comando ordenar, eso entra en conflicto con Excel y no te deja ordenar según ese criterio. Bueno, nunca vienen mal este tipo de fallos. Voy a seleccionar el rango completo, lo copio y le hago un pegado especial. Lo he pegado como valores, de manera que aquí en la barra de fórmulas ya lo único que aparecen son números. Ahora debería funcionar y me debería dejar ordenar este rango en función de lo que yo necesito. Le damos de nuevo a ordenar, columna de las n minúsculas suite, de menor a mayor y aceptar. Y efectivamente ahora sí me lo ordena. Me sigue dando aquí valor porque al acumular esa función, pues claro, se ha, por la forma de calcular las frecuencias absolutas acumuladas y las relativas que que utilizan en el denominador el anclaje mediante la tecla F4, pues da ahí un error. No afecta en absoluto para el propósito de esta misión. Lo que nosotros queríamos saber es cuál es el número, los dos números que menos veces aparecen. El 33, que aparece un total de 129 veces, y el 22, que aparece un total de 130 veces. Pues me los voy a apuntar por aquí. Menor frecuencia de aparición nos darían el 22 y el 33, hemos dicho.
la mediana, el número mediano que ya lo tenemos, que es el 25, y ahora nos vamos a los dos números que más veces se repiten. El número que más veces se repite de todos los 50 números es el 23, que por cierto se llama moda. Y le sigue el 19, que se repite un total de 178 veces. Por tanto, los dos números que más veces se repiten serían el 19 y el 23. Con mayor frecuencia tendríamos el 19 y el 23. Con esto ya nos podríamos venir aquí a el boleto y en este bloque de los 50 números pues marcaríamos el 19, el 22, 23, 25 y 33. Únicamente nos faltaría por resolver marcar las estrellas. ¿Cómo tenemos que seleccionar las estrellas? Bueno, las estrellas quiere que elijamos como valores para las dos estrellas que hay que marcar la moda y el que menos veces aparece. Es bastante sencillo, en realidad, no tenemos que hacer mucho. La moda para las estrellas. La moda se ve aquí a simple vista, no necesitamos hacer una ordenación porque el total de estrellas que tenemos es más pequeño, son 12, y aquí pues se trata de buscar la frecuencia absoluta máxima. El máximo está en 320, por tanto la estrella modal es el número 2, 320 veces. Lo comprobamos y efectivamente elegiríamos el 2, la que más veces se repite, y dice también el enunciado, lo recordamos, la que menos veces se repite. Por tanto, en la columna de frecuencias absolutas buscamos el mínimo, la que menos veces se repite. De hecho, ya lo hemos comentado antes, era el número 12. Bueno, pues con esto ya tenemos nuestro boleto. Esta sería nuestra combinación a jugar en el sorteo del Euromillón según el criterio que hemos definido. Números, el bloque principal 19, 22, 23, 25 y 33, y como estrellas marcaríamos el 2 y el 12. Primera parte del problema resuelta, en realidad ya falta poco para terminarlo, nos piden algo más. Nos pide ahora lo siguiente. Observad que aquí nos hemos enfrentado a un caso en el que tenemos muchos datos de una variable que toma muchos valores diferentes, 50. Los libros de teoría dicen que en ese caso procede a agrupar en intervalos, pero nosotros no hemos agrupado en intervalos porque el objetivo del trabajo era tal que no podíamos hacer eso. Necesitábamos averiguar cuál era el número más frecuente, el número menos frecuente. Si hubiéramos agrupado en intervalos, habríamos perdido esa información. Se agrupa o no en intervalos en base a, pues, un poco la tradición teórica, pero también en base a los objetivos del estudio. Ahora, en esta segunda petición que nos hace el problema, se nos pide que construyamos una tabla de datos agrupada en 5 intervalos de amplitud constante y que completemos la tabla con las columnas habituales de una distribución agrupada en intervalos. También nos pide que construyamos el histograma y comentemos el resultado. Quiere además que lo hagamos, así lo pide el enunciado de la tarea, solamente para los datos sobre los números. Es decir, nos olvidamos aquí de los datos acerca de las estrellas y nos centramos en los datos de los números principales de la combinación. Quiere que agrupemos en 5 intervalos, pues eso es lo clásico, ya que son 5 bloques de números, del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30, 30 al 40 y 40 a 50. El formato de tabla, por tanto, que ya lo hemos preparado aquí, sería este. El primer intervalo va de 0 a 10, recordad que está abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, y luego en realidad esto va del 1 al 10. El número 0 no existe, pero no pasa absolutamente nada porque está abierto por la izquierda.
luego no hay ningún problema, de 0 a 10, el segundo pone de 10 a 20, donde está abierto por la izquierda, el 10 no forma parte del segundo intervalo, que en realidad arranca en 11. Así pues, el primer intervalo contiene los números del 1 al 10, el segundo intervalo del 11 al 20, el siguiente del 21 al 30, del 31 al 40 y del 41 al 50. Lo podemos expresar así, ya que equivalen exactamente a lo mismo. Hemos separado el extremo inferior en una primera columna y el extremo superior en otra segunda columna, fundamentalmente por comodidad de cálculo, porque si yo aquí en esta columna quiero obtener la amplitud del intervalo, aunque no la necesito porque ya sé que va a ser constante, pues no tengo más que decirle igual a extremo superior del intervalo menos el extremo inferior. Y entonces me calcula la amplitud. Compruebo que efectivamente todos los intervalos, los 5, son de amplitud constante e igual a 10. Bueno, necesito pedirle a Excel ahora que me calcule lo más difícil, es esta columna de aquí. ¿Cómo lo hacemos? No tenemos más remedio en esta ocasión que utilizar o bien la función frecuencia o bien el comando histograma de ese menú que hay dentro de datos y que hemos visto a la derecha de la cinta que ponía análisis de datos. Vamos a utilizar la función frecuencia. Recordad que para ello el primer paso consiste en seleccionar el rango donde queremos que Excel nos calcule el resultado y una vez que tenemos el rango seleccionado nos vamos a fórmulas, insertar función, elegimos la función frecuencia y en primer lugar nos pide el rango donde están los datos. Nos vamos hacia la izquierda y tenemos que seleccionar de nuevo el rango completo donde están todos los datos de la combinación ganadora. Una vez que los he cumplimentado, entonces tenemos que completar el rango que pone grupos. ¿A qué se refiere en esta ocasión el rango grupos? Bueno, en grupos lo que tenemos que hacer es seleccionar con el ratón la columna donde hemos escrito el extremo superior de cada intervalo. Por tanto, seleccionamos esta columna. Observad que en ningún momento le hemos dado a F4, no hace falta anclar esos rangos y una vez que he terminado, pulsamos la combinación de teclas. Primero control, la tecla mayúscula y por último enter. Que bueno, este ya me ha calculado la frecuencia absoluta de cada intervalo. Vamos a sumar para comprobar que efectivamente salen los 7825, creo que eran datos, ahí están. Y una vez que tenemos esto, pues ya es cuestión de completar la tabla exactamente igual que antes. Vamos a calcular, por ejemplo, las frecuencias relativas porcentuales, dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de observaciones. Le damos a F4 para anclarlo y ya lo tenemos directamente expresado en porcentaje. Vemos que efectivamente hay cierta tendencia a la estabilización en la frecuencia relativa de aparición de cada uno de los intervalos. Podemos obtener también la densidad de frecuencia utilizando la expresión que ya conocemos como cociente entre la frecuencia absoluta y la amplitud. Es decir, la primera densidad de frecuencia es igual a la frecuencia absoluta dividido por la amplitud. Ya tenemos las densidades de frecuencia. Por último, nos piden como representación gráfica significativa, pues el gráfico más importante de toda la estadística que se llama histograma. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para construir el histograma, por tanto, pues lo que hemos hecho ha sido copiar y pegar la información necesaria. Aquí estas dos columnas que aparecen aquí marcadas, pues las hemos copiado y las hemos pegado aquí, de manera que estas son las dos columnas que en principio necesitamos para construir el histograma. Los intervalos y la densidad de frecuencia. En el caso específico y concreto en el que los intervalos tienen todos la misma amplitud, que es justo lo que sucede en este caso, podríamos utilizar para las alturas de cada uno de los rectángulos que vamos a levantar tres posibilidades. La densidad de frecuencia, también nos vale la frecuencia absoluta y por tanto también nos vale la frecuencia relativa. Dado el caso, puesto que se trata de números y queremos ver si los bloques de números más o menos tienen todos barras de la misma altura,
pues vamos a utilizar la columna de frecuencias relativas porcentuales. Seleccionamos la columna donde están los intervalos, la columna donde están las frecuencias relativas porcentuales y nos vamos a insertar. Elegimos el gráfico de columna clásico en 2D y ya tenemos el histograma. Lo que queda es pues arreglar un poco el formato. La frecuencia relativa, que es lo que hemos elegido como altura, es un porcentaje que varía de 0 a 100. Podemos decirle aquí que en el eje de ordenadas nos ponga, en lugar de esto, pues nos ponga algo más acorde con los datos, ¿no? Es decir, que nos ponga como valor mínimo el 0 y como valor máximo el, pues en lugar del 25, sí, le podemos dejar en un 25%. 0,25, el mínimo va de 0 y el máximo 1, porque es porcentaje unitario. El 0 equivale al 100% y el 1 equivale, el 0 equivale al 0% y el 1, el valor 1 que aparece aquí en el campo máximo, si aquí escribimos 1, pues y lo interpreta como 100%. Lo podemos dejar ahí en 0,25 porque si os fijáis en la columna de frecuencias relativas porcentuales no hay ninguna frecuencia relativa que supere ese valor. Obviamente en el histograma pues, no pueden quedar espacios entre rectángulo y rectángulo y eso es tan sencillo como decirle a Excel que el ancho del rango lo elimine. Todos los rectángulos de la misma altura, en este caso, y del mismo, son aproximadamente de la misma altura y del mismo color, lo cual dificulta verlos. Nos podemos ir aquí a relleno y decirle que varíe los colores entre los puntos. Por último, le pedimos que agregue las etiquetas de datos, que son las frecuencias relativas porcentuales de cada intervalo, y bueno, pues podemos decirle que en el eje de vertical primario vamos a escribir ahí lo que hemos utilizado la frecuencia relativa porcentual. Y en el eje de abscisas, pues aquí ya aparecen los intervalos. Este sería el histograma que nos pide el programa. Histograma de frecuencias de la combinación ganadora. Observamos, por ejemplo, que el intervalo que tiene más altura es el intervalo 20-30. Por tanto, en esa columna, la columna donde están los números del 20 al 30, son los de mayor frecuencia de aparición, 20,7%. Si bien es cierto que están bastante estabilizadas, todas ellas en torno aproximadamente al 20%. Con esto, aquí concluiría la práctica. La tarea consistía en subir el archivo para ver toda esta serie de cuestiones e ir cumplimentando las preguntas que se hacen en la tarea o bien en el editor de texto de la tarea o en el propio archivo Excel. Bien, pues aquí cerramos el vídeo y damos por resuelta la tarea.